Mi abuelo tiene 95 años y poco tiempo para este mundo. No hay nada más que un lío de tubos y cables que lo mantienen aquí con nosotros. Le resulta difícil hablar, pero cada susurro áspero conlleva un peso severo que no puede ser interrumpido. Sin embargo, mi familia no habla de cosas como la muerte, así que cada vez que visito a mi padre, tendemos a pasar la mayor parte del tiempo sentados casi en silencio. «¿Qué semana de noticias, eh?», podría decir mi papá. Gruñirá el abuelo. «Mundo loco». Luego silencio de nuevo. Las conversaciones triviales parecen casi una falta de respeto a la gravedad de la situación, pero nadie quiere ser el primero en abordar el adiós irrevocable. Cuando el silencio se vuelve demasiado fuerte, mi papá comienza a juguetear con su teléfono o a sacar un libro hasta que uno de nosotros encuentra una excusa para irse. Así fue ayer, con mi padre murmurando algo sobre una cita con el dentista y saliendo corriendo por la puerta casi tan pronto como llegamos. «Pero te quedarás, ¿no?», dijo mi abuelo cuando estábamos solos en la habitación. «Escucharás el último secreto de un anciano». Esto fue todo entonces. El final del camino estaba a la vista. «¿Quieres que vuelva a llamar a papá?», pregunté. El abuelo meneó la cabeza hasta donde los tubos de oxígeno le permitieron girar. Preferiría que no lo supiera. Ya conocía parte de la historia que me contó. Todo comenzó cuando mi abuelo tenía 20 años y vivía en la Alemania nazi. Había estado realizando trabajos forzados en una granja, pero logró sacar del país a mi abuela y a mi padre pequeño, escondidos en un cargamento de granos. Lo capturaron casi de inmediato y lo enviaron al campo de concentración de Buchenwald, donde soportó los 2 años siguientes hasta que fue liberado por las fuerzas aliadas. «No tienes que contarme lo que pasó allí si no quieres», le dije. No estaba seguro de querer escuchar los espantosos detalles. Sin embargo, se mostró inusualmente animado y persistente, prometiendo que era algo que debía decirse. No habría sobrevivido a la terrible experiencia si no hubiera sido por un amigo que conoció allí. Uno de los oficiales nazis, un líder de escuadrón del Rottenführer, había mostrado un interés especial en él, debido a su sorprendente similitud en edad y apariencia. Los dos se sentaban a ambos lados de una valla de alambre de púas e intercambiaban historias sobre su infancia. Mi abuelo hablaba de mi abuela, de lo hermosa que era y de cómo no se rendiría hasta encontrarla nuevamente. El oficial de las SS había pasado directamente de las Hitlerjugend, grupo juvenil de Hitler, al ejército y nunca había tenido intimidad con una mujer. Quedó cautivado por las historias románticas de mi abuelo y los dos se hicieron amigos cercanos a pesar de las circunstancias. El oficial salvó 2 veces el nombre de mi abuelo de asignaciones de trabajo que significaban una muerte segura, y a menudo deslizaba raciones adicionales a través de la cerca que mi abuelo luego distribuía a otros prisioneros. «No era una buena vida, pero era vida, y eso era bueno», dijo el abuelo. Las cosas cambiaron cuando la guerra comenzó a llegar a su fin. Los oficiales nazis se volvieron cada vez más paranoicos y desesperados a medida que las fuerzas aliadas avanzaban. Se convirtió en una práctica común que los oficiales de menor rango fueran considerados chivos expiatorios cuando no se cumplían órdenes de trabajo imposibles. Además de eso, el rumor de que el Rottenführer estaba protegiendo a mi abuelo lo puso en una situación desesperada ante sus propios oficiales. Ante la necesidad de proteger a mi abuelo y su propio pellejo, el Rottenführer firmó la orden para que mi abuelo fuera enviado a una fábrica de armamento cercana. Jornadas laborales de 18 horas, raciones de hambre, ninguna atención médica. La fábrica bien podría haber sido una sentencia de muerte. La tasa de supervivencia a 3 meses fue inferior al 50%. «En nombre del amor», suplicó mi abuelo, «que le dejaran sobrevivir para encontrarla de nuevo». Ella lo estaba esperando en Estados Unidos. El Rottenführer se sintió conmovido, pero su decisión fue definitiva. Su único compromiso fue registrar la dirección a donde fue y enviarle una carta para contarle lo que le pasó. «Entonces, ¿cómo sobreviviste?», pregunté. «¿Cambió de opinión? ¿Te rescataron de la fábrica?». Protegido de lo peor del campo por el Rottenführer, el paso a la fábrica resultó demasiado difícil para el joven agricultor. No duró la primera semana. «¿Qué quieres decir con no duró? ¿Cómo saliste?».
El esfuerzo de la larga historia estaba pasando factura a mi abuelo. Tosió y resolló, luchando por respirar durante varios segundos antes de aclararse la garganta por última vez. El 11 de abril de 1945 fue liberado el campo de Buchenwald. Muchos de los nazis ya habían abandonado sus posiciones y habían huido al país. Otros decidieron encerrarse dentro, haciéndose pasar por prisioneros para que las fuerzas aliadas tuvieran piedad de ellos. Esto fue especialmente convincente para quienes se habían tomado el tiempo de conocer a los prisioneros y pudieron asumir sus identidades. Cuando el oficial de las SS dio la información y la dirección de su amor perdido, se le permitió abordar el siguiente barco de transporte que regresaba a Estados Unidos para reunirse con ella. Los engranajes de mi cabeza estaban girando. Torneado. Y luego se detuvo. Tu abuela sospechó al principio cuando la conocí, pero aceptó que la guerra me había cambiado. Además, conocía tantas historias sobre ella que no podía negar nuestra historia compartida. Crié a su hijo como si fuera mío y viví la vida que él soñaba cada noche hasta su muerte. ¿Crees que tu verdadero abuelo me perdonaría si lo supiera? Entonces no tenía una respuesta para él y no tuve otra oportunidad. Murió mientras dormía esa noche después de una vida larga y feliz que no era la suya. Mi abuelo siempre había sido un hombre reservado, de esos que guardan más secretos que palabras en su boca. A sus 87 años, su cuerpo ya no era más que un cascarón frágil, y todos sabíamos que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin. La familia había empezado a reunirse con más frecuencia en la vieja casa familiar, como si quisiéramos hacerle compañía en esos últimos momentos, aunque ninguno de nosotros sabía exactamente cómo enfrentar la inminente despedida. La casa de mi abuelo siempre había tenido un aire extraño, como si las paredes ocultaran historias que nadie se atrevía a contar. Recuerdo haber pasado noches enteras en mi infancia, despierto en la cama, escuchando crujidos y susurros que parecían venir de las sombras. Mi abuelo nunca hablaba de esas cosas, pero yo siempre había sentido que él sabía más de lo que dejaba ver. Una noche, cuando todos los demás habían regresado a sus hogares, me quedé solo con él. Estaba sentado en su vieja butaca, mirando hacia la ventana, aunque sus ojos nublados parecían no enfocar nada en particular. El silencio entre nosotros era denso, solo roto por el zumbido bajo de la vieja lámpara de pie. «Abuelo», comencé, con la esperanza de que esa noche fuera diferente. «¿Alguna vez te ha asustado esta casa?» Esperaba que me diera la misma respuesta de siempre, una risita leve y una sacudida de cabeza, pero en lugar de eso, giró lentamente hacia mí. Sus ojos, opacos por la edad, parecían más lúcidos que nunca. «Hay cosas en esta casa que deberías saber antes de que me vaya», dijo con una voz que apenas era un susurro. Mi corazón dio un vuelco. Había algo en su tono que me hizo sentir que no era solo una charla cualquiera. Me acerqué, sentándome en una silla junto a él, esperando a que continuara. «Esta casa», empezó a decir, «no siempre fue nuestra. Perteneció a otra familia antes de que yo la comprara. Los Johnson, gente agradable, aunque bastante reservada. Se mudaron de repente, vendiéndomela por una ganga. Nunca entendí por qué hasta que empecé a vivir aquí». Lo miré fijamente, tratando de captar cada palabra. No recuerdo haber oído hablar nunca de los Johnson, pero la mención de su nombre hizo que mi piel se erizara. «Al principio», continuó, «todo parecía normal, pero luego empezaron los ruidos, susurros en la noche, como si alguien hablara desde dentro de las paredes. Pensé que era mi imaginación, pero pronto me di cuenta de que no estaba solo en esta casa». Hizo una pausa, como si estuviera debatiéndose si debía seguir o no. Luego, mirándome con una seriedad que nunca había visto en él, continuó. «Una noche escuché algo más que susurros. Eran pasos, suaves pero constantes, que recorrían el pasillo del piso superior. Pensé que era tu abuela, pero cuando subí, ella estaba profundamente dormida. Fui a investigar, pero no encontré nada. Solo un frío inexplicable en el aire, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno». Recordé las veces que había sentido ese mismo frío en la casa, un frío que parecía no tener origen, pero que siempre estaba ahí, especialmente por la noche. «Los pasos se hicieron más frecuentes», dijo,
y pronto empezaron a acompañarse de otros sonidos, golpes en las paredes, como si alguien estuviera atrapado dentro, intentando salir. Pero lo peor fue cuando vi la sombra. Mi abuelo se estremeció al recordar, su piel arrugada palideciendo bajo la luz tenue de la lámpara. Era una figura alta, más alta que cualquier persona normal, delgada y oscura como la noche. No tenía rostro, solo una sombra que se deslizaba por las paredes, siempre observándome. La vi por primera vez en el pasillo, pero luego empezó a aparecer en todas partes. A veces la veía en el reflejo del espejo, otras veces en el cristal de las ventanas. Siempre estaba ahí, acechando. Sentí un nudo en el estómago. Nunca había escuchado una historia como esa de mi abuelo. Siempre había sido un hombre pragmático, con los pies en la tierra, no alguien que creyera en fantasmas o apariciones. Intenté ignorarlo, dijo, pero se hizo imposible. La sombra empezó a acercarse cada vez más. Sentía su presencia incluso cuando no la veía. Me seguía, se metía en mis sueños, hasta que no pude más. Hizo una pausa, respirando con dificultad, como si revivir esos recuerdos le costara un esfuerzo tremendo. Una noche, después de meses de soportar su acoso, decidí enfrentarla. Me armé de valor y la esperé en el pasillo. Sabía que vendría, siempre lo hacía a la misma hora. Cuando la vi, intenté hablarle, preguntarle qué quería, pero la sombra no respondió. Solo se detuvo frente a mí, y en ese momento sentí un frío que me atravesó hasta los huesos. Su voz se quebró, y por un momento pensé que no seguiría. Pero lo hizo, con un susurro casi inaudible. Me miró, si es que se puede decir que me miró, y entonces lo supe. La casa no me pertenecía. Nunca lo hizo. Esa cosa había estado aquí mucho antes que yo, y no tenía intención de irse. No quería matarme, no, quería algo peor. Quería que yo viviera con el miedo, que supiera que no estaba solo, que nunca lo estaría. El silencio cayó sobre nosotros como una losa. Yo no sabía qué decir, pero mi abuelo continuó, su voz ahora tan baja que tuve que inclinarme para oírlo. Cuando me vaya, esa sombra buscará a alguien más. Siempre lo hace. No se detendrá hasta que alguien más tome mi lugar, hasta que alguien más viva con ese miedo. Y me temo, muchacho, que ahora te toca a ti. Las últimas palabras de mi abuelo me helaron la sangre. Me quedé allí, inmóvil, mirando sus ojos que parecían perderse en algún lugar oscuro y distante. En ese momento lo comprendí. La casa, con todos sus secretos, ahora era mía. Y con ella, el terror que había acosado a mi abuelo durante todos esos años. Esa noche, mi abuelo murió en su cama, con la expresión más serena que jamás le había visto. Pero mientras lo miraba, sentí una presencia detrás de mí, una sombra que no debería haber estado allí. Y supe que, tal como mi abuelo había dicho, ahora era mi turno de enfrentar el miedo, un miedo que no se detendría, ni siquiera con su muerte. Si te encantan los relatos de terror, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tus comentarios. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos espeluznantes. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.